que es un cuerpo que está sometido a la ley de la muerte, no solo a la ley del pecado, sino también a la ley de la muerte. La ley del pecado son esos deseos incontrolables, pero se manifiestan deseos incontrolables, pero la ley de la muerte en una debilidad creciente, que aumenta y aumenta hasta que finalmente el cuerpo se vuelve polvo, y se va a la tumba. Es una batalla que todos nosotros ya perdimos de entrada, ¿verdad? Usted entró al mundo y comenzó a luchar contra la ley de la muerte. Y finalmente todo hombre que viene a este mundo está destinado a perder la batalla y descender a la tumba. ¿No es así? ¿Qué significa la ley de la muerte? Significa que nuestro cuerpo está condenado a la debilidad, a la impotencia, a la fragilidad, a la enfermedad. Que nuestro cuerpo no va a responder a nuestra mente. La mente no se cansa, la mente no se muere, la mente jamás se debilita, pero el cuerpo sí. Entonces hay allí una contradicción vital en cada hombre. Por un lado, una mente que no se cansa, que no se debilita, y un cuerpo que sí se cansa y sí se debilita, y finalmente arrastra a la muerte, a la misma mente, a la misma alma, a su condenación. ¿No es así? No vivimos todos gobernados también por esa ley de muerte. ¿Y qué significa esa ley de muerte con respecto a Dios? Que no tenemos la fuerza ni la capacidad de obedecer ni de hacer la voluntad de Dios debido a esa ley de muerte. Usted no se cansa con el paso del tiempo. No nos cansa todo al final del día, después del tiempo. No nos termina cansando todo. El trabajo, el servicio, lo que hacemos. Todo al final termina cansando porque el cuerpo se cansa, se agota, se debilita y finalmente muere. Entonces, hermanos amados, la respuesta de Dios para eso, porque la salvación del hombre es una salvación completa, una salvación integral, lo que Dios ha provisto en Cristo, es proveer dos cosas. En la ley del Espíritu de vida, en el poder del Espíritu que mora en nosotros, Dios provee dos cosas: liberación de la concupiscencia y liberación de la ley de la muerte. Esas dos cosas hace el Espíritu de Dios por nosotros. Vamos a ver, Romanos capítulo 8. Fíjese, en Romanos 8 dice: fíjese el versículo 8, capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es la carne? Aquella condición en que el alma está sometida, ¿no es cierto?, a los deseos del cuerpo. La carne. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, el espíritu, a diferencia de la carne, de esa condición carnal, nos da vida, paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Más vosotros, ¿quiénes son esos vosotros ahí? ¿Quién es ese vosotros ahí? Nosotros, todos los que hemos sido justificados, incluidos en Cristo, nosotros, vosotros aquí, nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la nueva situación. Ese es el nuevo hombre en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, todos estamos en Cristo, ya no vivimos según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu. Es decir, el principio vital que nos gobierna no es más la carne, sino el Espíritu. La fuente de nuestra vida ya no es la carne, sino el Espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Estamos en el Espíritu ahora nos gobierna, dice Pablo. Y entonces, cuando el Espíritu nos gobierna, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, así que lo que quiere decir Pablo aquí, que esto es la condición de todo cristiano. Todos los hijos de Dios, si tenemos el Espíritu de Cristo, somos el Espíritu y estamos bajo el dominio del Espíritu. Entonces dice 10, pero si Cristo está en nosotros, ¿qué pasa? Está en nosotros Cristo, ¿no? Pablo aquí no está poniendo posibilidades. Él no está diciendo hay una posibilidad de que Cristo esté en vosotros, o
está hablando de posibilidades. Es una manera retórica de decir, efectivamente Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ¿qué dice? No está muerto. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Observen este asunto muy interesante. Pablo dice que cuando nosotros somos regenerados, justificados, unidos a Cristo, el Espíritu, dice, está vivo a causa de la justicia. Lo que ocurre en primer lugar, la obra que Dios hace en nosotros, es renovar nuestro espíritu. Lo vivifica, lo renueva, pone en él su propia vida, su propio espíritu y le da vida. Entonces comienza a reparar lo que la caída le hizo al hombre. Pero el cuerpo, dice, continúa muerto a causa del pecado. Es decir, el pecado todavía está presente en nuestro cuerpo mortal. Los hijos de Dios debemos saber que el pecado nunca va a ser erradicado de nuestro cuerpo mortal hasta la resurrección o la transformación. El pecado siempre va a estar aquí en nuestro cuerpo mortal. La Escritura nos enseña eso. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El pecado todavía está en nuestro cuerpo mortal. Sigue presente en el cuerpo mortal. Sigue operando en nuestros miembros. Pero, ¿qué hace el Espíritu por nosotros? No erradica el pecado de nuestro cuerpo mortal. Hace otra cosa, mejor todavía. ¿Qué hace el Espíritu por nosotros? ¿Qué hace? ¿Observa lo que dice? Vivifica. ¿Qué dice? Vivifica. Vivifica nuestros cuerpos mortales. Observe lo que hace el Espíritu. El pecado está allí como, por decir así, una fuente que produce muerte y trae muerte a nuestro cuerpo mortal. Pero el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo mortal comienza a dar vida y a cancelar la obra del pecado en nuestro cuerpo mortal. A cancelar el poder del pecado en nuestro cuerpo mortal. El Espíritu de Dios vivifica el cuerpo y lo libera del dominio del pecado y lo libera del dominio de la muerte para que el cuerpo pueda obedecer a la voluntad de Dios. Amén, hermanos amados. Por eso lo primero es el cuerpo, porque lo primero que se necesita es ser liberado del dominio de las concupiscencias del cuerpo. Eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Cancela el dominio de esas concupiscencias. Es decir, esas concupiscencias todavía están aquí. Usted todavía puede ser tentado. Usted todavía puede sentir que ellas obran en usted, pero ya no tienen poder para obligarlo, para controlar su vida. Porque ahora el Espíritu de Dios las mantiene bajo control, bajo dominio. ¿Usted lo cree? Esto nos ayuda mucho, hermanos amados. Porque la obra que Cristo hace en nosotros no es erradicar. Muchos hermanos se confunden acá. Cuando se sienten tentados, cuando sienten que esas concupiscencias siguen allí, agitándose en el corazón, se confunden. Dicen, ¿qué será? ¿Todavía soy un pecador? Sí, pero un pecador sostenido por la vida poderosa del Espíritu de Dios. De manera que el pecado que está en mis miembros ya no tiene poder de dominar mi alma. Recuerden que la carne es el alma dominada por el cuerpo. El cuerpo sigue con sus deseos, todavía medio desordenado, pero el alma ahora es libre para obedecer a Dios y traer al cuerpo bajo la autoridad del Espíritu de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? En otras palabras, hermanos, el Espíritu opera a través del alma para gobernar el cuerpo, porque Dios nunca cancela lo que Él ha hecho. Dios nos diseñó de una manera determinada. Algunos hermanos piensan que la vida cristiana es la supresión del alma. Es como que habría que suprimir el alma, sacarla a un lado, borrarla del mapa para que el Espíritu tomara el control de todo. Pero no es así como el Espíritu gobierna hacia el alma. Porque Dios nos dio un alma. Y lo que Él quiere salvar es el alma. ¿Amén? Y en el orden de Dios es el alma la que debe gobernar al cuerpo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nunca gobernará nuestro cuerpo sin nuestra alma. Por favor, hermano, recuerde, el alma es el medio que el Espíritu va a usar para traer su dominio al cuerpo. Y si el alma no funciona correctamente, no cumple su función, la función que Dios le dio, el Espíritu no puede vivificar el cuerpo. Por eso, siendo esto una verdad, hay hermanos que no lo están experimentando. Muchos hijos de Dios no experimentan el poder del Espíritu de Dios en su cuerpo, liberándolos de las concupiscencias y liberándolos del dominio de las concupiscencias y de la muerte. ¿Por qué? Porque sus almas
no están cumpliendo la función que deben. Entonces observen lo primero que ocurre aquí. Presentéis vuestros cuerpos. ¿Sabe por qué es presentar? Porque presentar es una función de la voluntad redimida. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, lo primero que hace es libertar nuestra voluntad. La liberta, la vivifica, le da el poder de ser libertada de las concupiscencias del cuerpo. Ahora el alma está gobernada por el Espíritu. Esto es muy importante, hermano. Porque quiere decir entonces que ahora el alma tiene el poder de traer el cuerpo y someter el cuerpo bajo la voluntad de Dios. Un poder que le da el Espíritu. Lea conmigo entonces, dice, por eso Pablo dice, fíjese, ni tampoco presentéis, eso es algo que yo hago o no hago. Antes, dominada por las concupiscencias de la carne, mi voluntad, mi alma, entregaba el cuerpo o se entregaba a las pasiones del cuerpo y llevaba mi cuerpo, yo lo llevaba a hacer lo que el cuerpo quería y deseaba. ¿Se da cuenta? El cuerpo, la concupiscencia tomaba dominio de mi mente, tomaba dominio de mi voluntad, dominaba mis emociones y me llevaba cautivo, y entonces yo llevaba mi cuerpo a donde no tenía que llevarlo. Porque no me vaya a decir usted que el cuerpo no se mueve sino con su voluntad. Es usted quien lleva el cuerpo a cometer adulterio, es usted quien pone su cuerpo en posesión de cometer actos pecaminosos. El cuerpo no actúa por sí solo, actúa con el alma. ¿No es así? Usted presentaba su cuerpo al pecado, usted iba a lugares donde no tenía que ir, usted veía cosas que no tenía que ver, escuchaba conversaciones que no tenía que conversar, se involucraba con gente con la cual no debía involucrarse, se entregaba al pecado.